Imagina que estás tumbado boca abajo en la nieve. La temperatura es de menos 20 grados Celsius. Tienes los pies negros. Los huesos se están muriendo, pudriéndose mientras sigues vivo. No puedes ponerte de pie. No puedes caminar. Apenas puedes respirar. Detrás de ti, un rastro de sangre se extiende kilómetros a través de los abedules congelados. En algún lugar por encima de ti, a través del fino dosel blanco del invierno ruso, oyes motores de aviones. El sonido de las mismas máquinas que pilotaste, de la misma guerra de la que formaste parte, y sabes, con cada fibra de tu cuerpo helado, que nadie vendrá a rescatarte. Llevas aquí días. Has perdido la cuenta. El bosque no tiene fin. El frío no da tregua. Y en ese silencio, roto solo por el lejano trueno de una guerra que ha olvidado tu existencia, tomas una decisión. No una decisión heroica. No una noble. Solo una decisión cruda, primitiva, desesperada. Vas a vivir. Vas a salir a rastras de este bosque. Y entonces, y esta es la parte que parece una locura, incluso para ti, vas a volver a volar. Esta no es una historia de película. No es una leyenda inventada por propagandistas soviéticos para inspirar a una nación en guerra. Esta es la verdadera historia de Alexei Petrovich Marev, un hombre que perdió ambas piernas en la gélida inmensidad de Rusia. Se arrastró durante 18 días a través de la nieve, el bosque y territorio ocupado por el enemigo. Impulsado únicamente por su fuerza de voluntad y su furia, le amputaron los pies. Luego, en contra de toda opinión médica, de toda normativa militar y de toda ley de la fisiología humana, se colocó prótesis en los muñones, volvió a subirse a la cabina de un caza soviético y derribó 4 aviones alemanes más. La Luftwaffe nunca supo lo que le había caído encima. Y durante mucho tiempo, el resto del mundo tampoco. Para comprender la obra de Marev, es necesario comprender el mundo en el que nació. Nació el 20 de mayo de 1916 en la pequeña ciudad rusa de Kamysyn, a orillas del gran río Volga, un lugar llano, azotado por el viento y sin particularidades en la región de Saratov. El año de su nacimiento es crucial, 1916. Nació en plena guerra mundial y se convertiría en leyenda en medio de otra, como si el universo mismo hubiera calculado su destino con cruel precisión. Su infancia no fue fácil. Su padre murió cuando Alexei tenía solo 3 años, dejando a su madre, Ekaterina, a cargo de criar sola a 3 hijos en un país que, simultáneamente, libraba una guerra civil, sufría hambruna y se reconstruía de las ruinas de la Rusia imperial. La pobreza no era una condición común en Kamysyn, era el aire que se respiraba. Alexei creció realizando trabajos físicos, trabajando en una fábrica, aprendiendo lo que significaba superar el dolor, seguir adelante cuando el cuerpo pedía a gritos que parara. Estas lecciones, años después, le salvarían la vida de maneras que nadie podría haber previsto. No era un estudiante brillante en el sentido académico, pero era implacablemente perseverante. Y desde muy joven, se sintió atraído por el cielo. Esto no era inusual entre los jóvenes soviéticos de la década de 1930. La aviación era la gran pasión romántica de la época. Stalin había convertido en héroes a los aviadores soviéticos, hombres como Valery Chkalov, quien voló sin escalas desde Moscú sobre el Polo Norte hasta Vancouver, Washington, en 1937, convirtiéndose en un ícono nacional. Los aviones eran símbolos del progreso soviético, del poder soviético, de las posibilidades soviéticas. Para un muchacho de un pueblo ribereño sin dinero ni contactos, la cabina de mando era una vía de ascenso, una vía de escape, una puerta hacia algo más grande que él mismo. Marev comenzó su entrenamiento en un club de vuelo en Kamysyn mientras trabajaba en una fábrica durante el día. Era bueno. No era brillante de inmediato, pero sí disciplinado e intrépido en el aire. Pasó por el sistema de aviación militar soviético. Se entrenó en el Polikarpov enero de 16, un pequeño caza robusto, potente y temperamental que requería una gran fuerza física para controlarlo, y para cuando comenzó la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Ya era un piloto militar plenamente cualificado, asignado al 296º Regimiento de Aviación de Caza. La Operación Barbarroja, la invasión alemana, fue la mayor operación militar de la historia. En una sola mañana, 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros. La Luftwaffe, al principio, era la fuerza aérea más experimentada y tecnológicamente avanzada del mundo.
Los pilotos alemanes llevaban volando misiones de combate desde la Guerra Civil Española en 1936. Habían perfeccionado sus tácticas en Polonia, en Francia y sobre Gran Bretaña. Volaban el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf FW-190, aviones que, en muchos aspectos técnicos, eran superiores a los que tenían los soviéticos al comienzo de la guerra. Las consecuencias fueron catastróficas. En los primeros días de la Operación Barbarroja, la Fuerza Aérea Soviética perdió más de 1.200 aviones, muchos de ellos destruidos en tierra antes incluso de que sus pilotos llegaran a las cabinas. En los primeros 6 meses de la invasión, el Ejército Rojo perdió más de 3 millones de soldados, entre muertos y capturados. La magnitud del desastre es casi imposible de comprender. Es una estadística que se puede retener en la mente sin que se desvanezca en la abstracción. 3 millones de hombres desaparecidos en 6 meses. En este contexto, pilotos de caza soviéticos como Marev surcaron cielos que, durante aquellos primeros meses terribles, estaban prácticamente bajo dominio enemigo. Volaron con intensidad, sin descanso, y murieron a un ritmo que resultaría inconcebible en cualquier otro caso. Y, sin embargo, volaron. Porque la alternativa, permitir que la Luftwaffe controlara el espacio aéreo por completo, significaba la muerte de millones de personas más en tierra. Marev realizó sus primeras misiones de combate en este entorno. Y era bueno. No solo competente, sino realmente habilidoso. Poseía esa cualidad que distingue a un buen piloto de uno excepcional. La conciencia situacional, la capacidad de interpretar el espacio tridimensional a 300 km por hora, de anticipar la posición del enemigo en lugar de la suya propia. Para la primavera de 1942, ya contaba con 7 derribos aéreos confirmados. Era un as en toda regla. Y entonces, el 4 de abril de 1942, todo cambió. La misión de aquella mañana consistía en escoltar cazas para proteger a las fuerzas terrestres soviéticas cerca de la región de Staraya rusa, en el Oblast de Novgorod, una zona boscosa y con lagos helados en el noroeste de Rusia que se había convertido en uno de los puntos neurálgicos más sangrientos del frente oriental. Cerca de allí se encontraba la bolsa de Demiansk, donde los alemanes habían cercado a casi 100.000 soldados soviéticos, y los combates en aquel infierno helado eran intensos y constantes. Marev pilotaba a un Yakovlev Yak-1, uno de los mejores cazas soviéticos de la época. Una máquina ágil y veloz capaz de maniobrar dentro de un Messerschmitt si el piloto sabía lo que hacía. Estaba en el aire cuando se desencadenó el combate, y en la caótica y vertiginosa violencia tridimensional de una batalla aérea, se vio intercambiando maniobras con cazas alemanes a baja altitud. Lo que sucedió después es objeto de cierto debate histórico en cuanto a sus detalles precisos, pero los hechos generales son claros y están documentados. El avión de Marev fue alcanzado, ya sea por fuego alemán o, según algunos relatos, en una colisión, y perdió el control. Volaba a muy baja altitud sobre el denso bosque de la región de Novgorod. No hubo tiempo para ascender, ni tiempo para pensar. Saltó o salió despedido del avión antes de que éste se estrellara contra los árboles. Sobrevivió al impacto. Desconocemos por cuántos milímetros o segundos. Pero sobrevivió. Cayó rendido en la nieve, bajo los abedules, con vida, aunque con las piernas gravemente heridas. El avión había desaparecido. La batalla había terminado. El cielo estaba vacío. Y a su alrededor, en todas direcciones, se extendía la selva rusa, la taiga, silenciosa, blanca e inmensa. Estaba en lo profundo del territorio alemán, o en tierra de nadie. Esa franja ambigua y letal donde ninguno de los bandos tenía el control, y ambos mataban a todo lo que se movía. No tenía radio. Tenía su pistola, algunas raciones de emergencia y su paracaídas para protegerse del frío. Tenía su voluntad. Eso fue todo. Lo que sucedió durante los siguientes 18 días es una de las historias de resistencia física y psicológica más extraordinarias en la historia de la guerra. Marev comenzó a arrastrarse. Dejemos que esa palabra repose un momento. Gatear. No caminar. No cojear. Gatear. De rodillas y a 4 patas. A través de nieve que en algunos lugares alcanzaba el metro de profundidad. A través de maleza que le desgarraba las manos y el uniforme. Con temperaturas que regularmente bajaban de los 20 grados bajo cero por la noche. Con 2 piernas destrozadas y congeladas arrastrándose tras él. Se dirigió hacia donde creía que estaban las líneas soviéticas.
Se guiaba por el sol durante el día y las estrellas por la noche, en la medida en que podía distinguirlas a través de la densa vegetación. Comía lo que encontraba: corteza de pino, bayas congeladas en las ramas, un erizo que logró atrapar y comer crudo porque no tenía forma de hacer fuego sin llamar la atención. Derretía la nieve para obtener agua presionándola contra su cuerpo. Y mientras tanto, sus pies se estaban muriendo. La congelación no es simplemente frío extremo. Es el proceso biológico de muerte tisular. Cuando la temperatura de la carne desciende lo suficiente, el agua dentro de las células se congela y los cristales de hielo rompen las paredes celulares desde el interior. El tejido muere. Se vuelve negro. Comienza a descomponerse. Y si se descompone durante el tiempo suficiente mientras aún está unido a un cuerpo vivo, las bacterias de esa descomposición pueden entrar en el torrente sanguíneo y matar a la persona. Esto es gangrena. Esto es lo que le estaba sucediendo a los pies de Alexei Marezhin mientras se arrastraba por el bosque ruso durante 18 días. Debió haberlo olido. Debió haber sabido lo que era. Siguió gateando. Hubo momentos, documentados en sus propios relatos posteriores y en el testimonio de quienes finalmente lo encontraron, en que perdió el conocimiento. Gateaba hasta desmayarse, despertaba y volvía a gatear. En 18 días, recorrió aproximadamente 30 kilómetros a través de aquel bosque. Eso equivale a menos de 2 kilómetros por día. 2 kilómetros de agonía, de una fuerza de voluntad tan extrema que deja de parecer humana y comienza a parecer algo completamente distinto. El 22 de abril de 1942, 18 días después del accidente, un grupo de partisanos, civiles rusos que se habían adentrado en los bosques para luchar contra la ocupación alemana, lo encontraron. Hallaron a un joven con uniforme de vuelo soviético, apenas consciente, con los pies ennegrecidos y sin vida, que de alguna manera había logrado salir arrastrándose de la espesura del bosque. Lo llevaron al pueblo más cercano. Le dieron de comer. Lo mantuvieron con vida. Varios días después, el Ejército Rojo lo encontró y lo trasladó a un hospital de campaña. Allí, los médicos le examinaron los pies y tomaron la única decisión que podía salvarle la vida. Ambas piernas fueron amputadas justo por debajo de la rodilla. Tenía 25 años. Aquí es donde la mayoría de las historias de valor militar terminarían. Aquí es donde el narrador diría: y así, tras finalizar su carrera como piloto, Alexei Marezhin regresó a casa como un héroe, un superviviente, un hombre que lo había dado todo por su país. Fin. Créditos. Pero eso no fue lo que sucedió. Porque Marezhin había tomado una decisión en aquel bosque, una decisión que, en su opinión, ya era irrevocable. Iba a volver a volar. No como pasajero, no como instructor en tierra. Iba a regresar a un avión de combate e iba a pilotarlo en combate. Y nadie, ni los médicos, ni los burócratas militares, ni las leyes de la física, ni la ausencia de sus propias piernas, iba a detenerlo. Fue trasladado a un hospital de rehabilitación en Moscú en el verano de 1942. Y aquí es donde hay que entender algo sobre el sistema médico soviético de aquella época. Habían visto cosas terribles. El frente oriental estaba produciendo bajas a una escala que empequeñecía cualquier cosa en la historia de la medicina. Los cirujanos que habían llegado a los hospitales de campaña como jóvenes idealistas se veían forjados por una especie de pragmatismo sombrío y experimentado debido a la inmensa cantidad de víctimas. Los médicos que trabajaron con Marezhin no eran indiferentes, pero tampoco eran optimistas. Una amputación por encima de la rodilla habría supuesto el fin de la carrera de un piloto en cualquier fuerza aérea del mundo. Una amputación por debajo de la rodilla, bilateral, es decir, de ambas piernas, se consideraba igualmente definitiva. Para pilotar un avión de combate, se necesitan los pies. No de adorno. Los pedales del timón de un caza de la Segunda Guerra Mundial requerían una entrada constante, precisa y sensible de los pies del piloto. Requerían sensibilidad. Requerían el tipo de conciencia propioceptiva, la percepción inconsciente de la posición de las extremidades en el espacio, que se desarrolla a lo largo de años de memoria muscular. Con las prótesis de piernas, esa memoria muscular desaparece. En efecto, se maneja el timón de la aeronave mediante dos intermediarios mecánicos que no proporcionan ninguna sensación. El piloto alemán Ernst Udet, el as que más tarde se convirtió en general de la Luftwaffe, afirmó en una ocasión que pilotar un caza en combate requiere que todo el cuerpo humano sea un instrumento. Eliminar parte de ese instrumento parecía, desde cualquier punto de vista racional, hacer que todo el sistema resultara inviable. A Marezhin no le interesaba el análisis racional.
Recibió sus prótesis de piernas. Y comenzó a aprender a caminar de nuevo. No con timidez. No con cautela. Se impulsó con la misma determinación implacable y tenaz que lo había llevado a través del bosque. Caminó hasta que los muñones de sus piernas sangraron contra las prótesis. Caminó hasta que cayó. Se levantó y volvió a caminar. Comenzó a bailar, literalmente, en los pasillos del hospital, porque bailar requería equilibrio, ritmo y la precisión en los pasos que se traduciría en control del timón. Otros pacientes del hospital lo observaban y no sabían qué pensar de él. Según se cuenta, las enfermeras lloraban al verlo practicar. Un comisario político que visitó el hospital vio a Maresj bailando y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Maresj se lo contó. El comisario, un hombre llamado Vorobyov, quedó tan impresionado que empezó a investigar personalmente, sorteando la densa burocracia militar soviética en nombre de Maresj. Es uno de esos pequeños momentos históricos que lo cambian todo. Un burócrata, conmovido por la determinación de un hombre, hizo una llamada telefónica que alteró el curso de una historia. A principios de 1943, Maresj fue enviado a una unidad de entrenamiento de vuelo para comprobar si realmente podía hacer lo que decía. El instructor encargado de evaluarlo se mostró profundamente escéptico. Nunca había visto nada igual. Observó a Maresj subir al avión, abrocharse el cinturón de seguridad y tomar los mandos. Y entonces presenció algo que, según cualquier criterio convencional, no debería haber sido posible. Maresj pilotó la aeronave con competencia y precisión. Demostró los controles necesarios, la coordinación entre la palanca y el timón, ese tipo de vuelo suave y preciso que solo un piloto experto puede lograr. No volaba al límite de sus capacidades, sino dentro de ellas. Según se informa, el informe del instructor, que se conserva en los archivos militares rusos, utilizaba una frase que se traduce aproximadamente como: "No encuentro motivos para descalificarlo". Lo cual, dado el contexto burocrático, era lo más parecido a decir que un oficial militar soviético en 1943 podía decir: "Acabo de presenciar lo imposible y todavía no estoy del todo seguro de creerlo". Maresj recibió autorización para regresar al servicio activo. Fue asignado al 63º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia. El regimiento volaba el Lavochkin La-5, un caza soviético más moderno y potente que había comenzado a reducir la brecha tecnológica con los mejores aviones de la Luftwaffe. Estaba de vuelta. Tenía 26 años. Pilotaba un avión de combate, con piernas artificiales, en el entorno de combate aéreo más intenso de la historia. Y tenía hambre. Verano de 1943. El frente oriental entraba en una nueva fase. Los catastróficos avances alemanes de 1941 y 1942 habían sido frenados. El Ejército Rojo había derrotado a los alemanes en Stalingrado en febrero de 1943, una batalla que dejó más de 800.000 soldados del eje muertos o capturados y que cambió para siempre el rumbo estratégico de la guerra. Ahora, ambos bandos se concentraban para lo que se convertiría en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, un enfrentamiento que involucró a más de 6.000 tanques, 4.000 aviones y 2 millones de hombres, librado en la estepa del sur de Rusia en julio de 1943. Por encima de aquella batalla terrestre apocalíptica, miles de aviones luchaban por el control del espacio aéreo. La Luftwaffe seguía siendo formidable. Pilotos alemanes como Erich Hartmann, quien terminaría la guerra con 352 derribos confirmados, el mayor total de cualquier piloto de caza en la historia, operaban en esos cielos. El FW-190 y el VF-109 seguían siendo peligrosos, rápidos y pilotados por hombres con años de experiencia. Y hacia ese cielo voló Alexei Maresj. Lo que sus compañeros pilotos sabían sobre su condición variaba. Algunos lo sabían, otros no. El ejército soviético tenía una relación compleja con la historia de Maresj. Por un lado, era un extraordinario recurso propagandístico, un piloto soviético tan indomable que ni siquiera la amputación pudo detenerlo. Por otro lado, existían preocupaciones prácticas sobre la moral y la imagen que proyectaba enviar a un hombre discapacitado al combate. Durante un tiempo, su situación se manejó con cierta ambigüedad deliberada. Pero en el aire no hay ambigüedad. O vuelas o no vuelas. O aciertas o fallas. Y Maresj voló y acertó. Los historiadores de la aviación han analizado con auténtica fascinación la mecánica de cómo manejaba sus prótesis en la cabina. La cabina de la 5 era estrecha y exigía un gran esfuerzo físico al piloto,
Si bien la aeronave era excelente, no se caracterizaba por sus controles ligeros. Mareju tenía que esforzarse más que un piloto con piernas naturales porque operaba mediante mecanismos que no le proporcionaban información. Volaba en parte por instrumentos, en parte por referencia visual y en parte por una intuición entrenada, forjada a lo largo de años de vuelo antes de su lesión. Sus pies no podían sentir si los pedales se deslizaban o se atascaban. Sus muñones no podían sentir la vibración de la aeronave transmitida a través del timón. Tenía que pensar conscientemente en acciones que otros pilotos realizaban inconscientemente. Y sin embargo, el 20 de julio de 1943, sobre el saliente de Kursk, Alexei Marev derribó 2 aviones alemanes en un solo combate. Ese mismo día, salvó la vida de un compañero piloto soviético que estaba siendo atacado por 2 Focke-Wulf FW-190, ahuyentando a ambos cazas alemanes y protegiendo a su compañero a costa de un riesgo considerable para sí mismo. Voló con una agresividad calculada, utilizando la velocidad de ascenso de la 5 y su capacidad de giro para contrarrestar las ventajas de velocidad y potencia de fuego del FW-190. Se acercó a muy corta distancia antes de disparar, una táctica que requería nervios de acero, ya que a corta distancia un combate aéreo puede convertirse en una colisión en cuestión de segundos. En su regreso a la aviación de combate, Marev derribó 4 aviones alemanes más. Su total de victorias confirmadas ascendía a 11, 7 antes de perder las piernas y 4 después. 11 aviones, 11 tripulaciones, hombres que nunca regresaron a sus bases aéreas, que fueron reportados como desaparecidos en combate sobre los bosques rusos o la estepa de Kursk, derribados por un hombre sin pies. El 24 de agosto de 1943, por decreto del Soviet Supremo, el Soviet le otorgó el título de Héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción del Estado soviético. La mención honorífica fue extraordinaria por su franqueza y sencillez. Reconocía su discapacidad, su regreso al combate y le concedía la medalla Estrella de Oro, que acompañaba al título, en reconocimiento a lo que cualquier persona razonable consideraría una hazaña imposible. Ahora hablemos de cómo se sentía realmente ese entorno de combate. Porque las cifras, las medallas y las condecoraciones oficiales ocultan algo esencial: la cruda realidad física y sensorial de lo que hacía Marev. Un combate aéreo en un caza de la Segunda Guerra Mundial es algo que la mayoría de la gente no puede comprender intuitivamente. La aeronave se mueve a una velocidad de entre 300 y 500 kilómetros por hora. El mundo fuera de la cabina gira y cabecea en 3 dimensiones simultáneamente. Las fuerzas de aceleración, fuerzas G, pueden alcanzar 4 o 5 veces la fuerza de la gravedad en un giro brusco, comprimiendo la sangre hacia las piernas del piloto, reduciendo el flujo sanguíneo al cerebro, estrechando el campo visual hasta convertirlo en un túnel gris y amenazando con la pérdida del conocimiento. El ruido del motor es ensordecedor. La cabina se llena del olor a aceite y gases de escape, a veces, si ha sido alcanzado, del hedor acre del aislamiento quemado. En este entorno, dispones de 3 o 4 segundos para fijar un objetivo, calcular la desviación, el ángulo por delante del avión enemigo que debes alcanzar, teniendo en cuenta la velocidad y la dirección de ambos, ajustar la mira y disparar. 3 o 4 segundos. En un combate tridimensional, con giros y aceleraciones, contra un piloto que intenta matarte. Ahora intenta hacer todo eso con prótesis de piernas. La condición física de Marev durante este periodo fue extraordinaria. Entrenaba constantemente, no solo practicando en aeronaves, sino también fortaleciendo la parte superior de su cuerpo, mejorando su equilibrio y sus reflejos. Comprendió que debía compensar con sus manos, su tronco y una precisión mental absoluta lo que no podía hacer con los pies. En efecto, era un piloto que había reconstruido el vuelo desde cero, adaptando su técnica a la realidad mecánica de su cuerpo. Otros pilotos soviéticos de su regimiento hablaban de él con una mezcla de admiración y asombro. Un relato, conservado en los archivos militares soviéticos, recoge las palabras de un compañero piloto que, tras observar a Marev volar una misión de escolta particularmente difícil en condiciones meteorológicas adversas, dijo: «Llevo 4 años volando y no estoy seguro de haber podido hacer lo que él acaba de hacer». Y no tiene piernas. No hay ironía en esa afirmación. Simplemente la observación tajante y sobrecogido de un hombre que comprendía perfectamente lo que estaba presenciando. Los pilotos alemanes contra los que luchó, por supuesto, no tenían ni idea. Solo sabían que se enfrentaban a un piloto de caza soviético agresivo,
preciso y extraordinariamente difícil de derribar. Solo conocían las ecuaciones estándar del combate aéreo: posición, velocidad, ángulo de ataque y convergencia de armas. Ignoraban que el piloto del A-5, que realizaba esa maniobra de giro perfectamente coordinada, lo hacía con una fuerza de voluntad y unas piernas de hierro. En cierto sentido, las prótesis de piernas de Maresj representaban una ventaja táctica muy particular. Lo hacían impredecible. Volaba de una manera que otros pilotos no lo hacían, en parte porque había desarrollado un método completamente propio para manejar los controles de la aeronave, y en parte porque operaba con una lógica física distinta a la que esperaban sus oponentes. No era predecible porque no era normal. Y en el combate aéreo, ser impredecible tiene un gran valor. La historia no permaneció en secreto por mucho tiempo. En 1944, un escritor soviético llamado Boris Polevoy viajaba por el frente como corresponsal de guerra. Visitó el 63, el Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia. Allí conoció a Maresj. Escuchó su historia. Se sentó con el piloto durante 3 días, escuchando, haciendo preguntas y asimilando los detalles. Según su propio relato posterior, quedó tan conmovido, tan genuinamente impresionado por lo que aquel hombre había hecho, que escribió el relato de sus conversaciones en un frenético lapso de 18 días. El libro resultante, publicado en 1946 con el título La historia de un hombre de verdad, Povest o Nastoyashem Cheloveke, en ruso, se convirtió en uno de los libros más leídos de la historia soviética. Fue traducido a decenas de idiomas. El compositor Sergei Prokofiev lo adaptó a una ópera, que se estrenó en 1948 en el Teatro Bolshoi. Sirvió de base para una película. Se enseñó en las escuelas soviéticas durante generaciones. Polevoy cambió el nombre de Maresj a Mereziv en la novela, un disfraz evidente que no engañó a nadie, porque quería que la historia se sintiera a la vez personal y universal. No solo la historia de un hombre, sino la historia de lo que podía ser un soviético. El valor propagandístico era obvio y, sin duda, se explotó. Pero bajo la propaganda había algo que no se podía fabricar. Una historia real tan extrema que no necesitaba adornos. La ironía, y es una ironía muy fuerte, reside en que Boris Polevoy escribió el manuscrito en 18 días. El mismo número de días que Maresj pasó arrastrándose por el bosque. Tras el fin de la guerra en mayo de 1945, la vida de Maresj dio un giro. Continuó sirviendo en el ejército soviético, pero desempeñando funciones administrativas y de instrucción en lugar de participar en combate. Se convirtió en un símbolo viviente, un testimonio tangible de la capacidad humana para resistir y alcanzar grandes logros. Desfilaba en eventos, era fotografiado y entrevistado. Daba discursos. Asistía a ceremonias. Lucía su estrella de oro. Esta es la parte de la historia que tiene su propio peso, porque convertirse en un símbolo es, en cierto modo, convertirse en algo menos que una persona. El verdadero Alexei Maresj, el ser humano complejo, particular y que sufría en privado tras la estrella de oro, quedó, en cierta medida, eclipsado por el arquetipo del piloto sin piernas, la figura a la que se podía señalar en tiempos de crisis nacional como prueba de que el espíritu soviético era indomable. Se casó, tuvo hijos, completó sus estudios de posgrado y finalmente obtuvo un doctorado en historia. Trabajó durante décadas en el Comité Soviético de Veteranos de Guerra, defendiendo los derechos de los veteranos discapacitados, una causa que quizás nadie estaba mejor posicionado para defender, porque comprendía, en lo más profundo de su ser, lo que significaba sufrir daños físicos permanentes a causa de la guerra. Aún así, tener que vivir una vida plena después. Viajó internacionalmente. Se reunió con dignatarios extranjeros. Finalmente, vivió hasta los 84 años, falleciendo el 18 de mayo de 2001 en Moscú, un día antes de la ceremonia prevista para celebrar su 85º cumpleaños. Hay algo casi insoportablemente conmovedor en esa coincidencia. Como si incluso en la muerte no hubiera podido llegar a la meta sin un último y característico atraso de un solo día. Pero estuvo a punto de lograrlo. Estuvo muy cerca. Un hombre que, sin duda, debería haber muerto en el bosque de Novgorod en abril de 1942 vivió casi 60 años más, y llenó esos años con algo más que la mera supervivencia. ¿Qué significa el legado de Alexei Maresj? ¿Qué nos revela realmente esta historia, despojada de la propaganda, de la ceremonia oficial, de la estrella de oro y de la ópera de Prokofiev?
Nos revela algo sobre la naturaleza de la determinación humana que escapa a las categorías habituales que utilizamos para describirla. Tenemos palabras para el coraje. Las usamos constantemente, hasta desgastarlas. Tenemos palabras para la resiliencia, para la voluntad, para el espíritu. Ninguna de ellas se ajusta del todo a lo que hizo Marejev, porque lo que hizo no fue simplemente emocional o psicológico. Fue físico, fue biomecánico. Se reinventó a sí mismo como piloto funcional, sustituyendo componentes biológicos por componentes mecánicos. En esencia, realizó una proeza de ingeniería personal, con su propio cuerpo como máquina. En su relato también hay algo importante sobre lo que presupone la pericia. Todos los expertos en medicina aeronáutica, todos los oficiales del ejército soviético, todos los análisis racionales de las necesidades del cuerpo humano para el vuelo de combate llegaron a la misma conclusión. Un piloto sin piernas no puede pilotar cazas en combate. Su pericia era genuina. Su razonamiento era sólido. Su conclusión era errónea. No errónea por un razonamiento deficiente, sino errónea porque no tuvieron en cuenta la variable que existe fuera de los sistemas, las categorías y el análisis racional, la variable de la negativa de un ser humano concreto a aceptar la conclusión. Esto no es un argumento en contra de la experiencia. Es una observación sobre lo que la experiencia no puede ver. No puede ver lo que hará una persona cuando todo lo que es está dirigido a un único resultado, cuando la alternativa al éxito es una vida que, sin idealizar los sentimientos de Marejev, porque en realidad no sabemos lo que sintió en sus peores momentos, simplemente no es la vida que desea vivir. Quería volar. Y voló. Los pilotos de la Luftwaffe que derribó, los 4 aviones que destruyó tras su amputación, no tenían ni idea de que los estaba matando un hombre que había salido arrastrándose de la nada sobre los restos de sus propias piernas. Murieron ignorando lo que les esperaba. Hay algo casi mitológico en esa imagen, si uno se permite reflexionar sobre ella. El cazador dado por muerto, que se reconstruyó a partir de fragmentos, que regresó del límite de todo y encontró a su enemigo esperándolo. La Unión Soviética ya no existe. El Lavochkin La-5 solo existe en museos. Los FW-190 contra los que luchó Marejev han desaparecido. Los aeródromos, los lagos helados y los bosques de abedules de la región de Novgorod están ahora en silencio. Lo han estado durante 8 décadas. La guerra que cegó 30 millones de vidas soviéticas y transformó por completo la estructura de la civilización humana es historia. Una historia que se aleja cada año más, y cuyos participantes mueren uno a uno hasta que pronto no quedará ningún recuerdo vivo de ella. Pero la historia de Marejev no se desvanece de la misma manera. Al contrario, se vuelve más clara con la distancia, porque lo que describe no es exclusivo de su momento. No trata sobre la ideología soviética, la agresión alemana ni los parámetros tácticos del frente oriental. Trata sobre lo que un cuerpo humano puede llegar a hacer cuando la mente humana que lo habita se niega, absolutamente se niega, a aceptar la alternativa. 18 días en la nieve. Perdí ambas piernas. Y luego, de vuelta al cielo. Nadie le dijo que podía hacerlo, porque nadie podía saber que era capaz. Tuvo que descubrirlo por sí mismo, solo, en la cabina de un caza Lavochkin sobre la ardiente estepa rusa, con el metal en lugar de los tobillos y todo en juego. Descubrió que podía. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, esa conexión humana con una persona que se negaba a rendirse, entonces ya entiendes por qué historias como esta importan. No como lecciones de historia, no como propaganda, como prueba. Prueba de que lo posible es más grande de lo que creemos, y que lo imposible a veces es solo cuestión de quien lo intenta. Si este documental te conmovió, si la historia de Marejev merece ser recordada y compartida, dale a me gusta. Solo te llevará un segundo y ayudarás a que este canal llegue a personas que necesitan escuchar historias como esta. Historias que nos recuerdan de lo que realmente somos capaces. Y si aún no formas parte de la comunidad de Historia de España, suscríbete ahora. Estamos aquí para rescatar del olvido los rincones de la historia, las historias jamás contadas, los momentos insólitos, las personas reales que se esconden tras las fechas de los libros de texto. Ahora quiero preguntarles algo, en los comentarios de abajo. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese bosque? 18 días. Sin rescate. Todo perdido por debajo de las rodillas. ¿De dónde saca uno esa fortaleza? ¿Es algo innato o algo que se forja con el tiempo? De verdad quiero saber su opinión. La próxima vez, iremos a un lugar inesperado.
Una historia sobre un arma tan aterradora que el bando que la creó intentó ocultar las pruebas de su invención. No se la pierdan. Gracias. De verdad. Por ver. Por preocuparse. Por ser parte de esto. Estas historias perduran porque personas como ustedes deciden recordarlas. Y eso lo significa todo.